Ministerio El Shaddai de la ciudad de Shakopee, Minnesota, presenta su programa radial Restaurando Vidas. Una hora escudriñando la palabra de Dios para enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esperamos este programa sea para edificación de sus vidas. Dios dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Puede usted sentarse, hermano, tome su asiento, amén. Solo procure no dormirse, amén. Mantenga sus oídos prestos a la palabra del Señor. Entonces, decíamos eso la semana pasada, y cuando nosotros hacemos las cosas como la palabra de Dios lo ha dicho, esto va a funcionar siempre, en todos los tiempos, en cada generación, hermano, amén. La palabra de Dios tiene que funcionar, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, amén. Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y a veces cuando nosotros pensamos en un obispo, nos imaginamos a ver un señor con una copita aquí arriba, amén, amén, y se nos viene a la cabeza que es un obispo. Pero usted sabe que la Biblia en el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego, y a veces son palabras que vienen de ese idioma, amén, que a nosotros se nos hacen raro. Por ejemplo, la palabra diácono, usted dice, ¿y eso con qué se come? Amén. Obispo, amén, parece que fuera avispa, pero no. Fíjate que un obispo es un supervisor. Cuando usted vea la palabra obispo, anciano y pastor, en la Biblia usted se da cuenta que a estas tres palabras o a estos tres líderes mencionados en la iglesia se le manda hacer casi las mismas funciones. Entonces se entiende que un anciano pues es una persona madura en la fe. Yo pensaba que cuando decían los ancianos de la iglesia eran solamente ya mayores de edad, amén, los ancianitos, pero realmente se trata de aquellos que han madurado en la fe. Y fíjense que respecto en el liderazgo de la iglesia, cuando habla acerca de los ancianos, yo no he encontrado que la Biblia diga acerca de líderes en ese grado en ese rango se me fue la palabra, de responsabilidad en la iglesia. Se le delegó a los hombres. Cuando habla Timoteo acerca de las ancianas, dice que las ancianas, amén, sean así, sean así, que enseñen a las más jóvenes. En ese contexto la Biblia está hablando por edades. Dice a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, amén. Y es porque usted sabe que el hombre es la cabeza del hogar. Y también en la iglesia, amén, Dios quiere que el hombre lidere, que tome esa batuta, amén. Que ustedes sean los representantes, que ustedes hagan lo que el Señor Jesucristo quiera que hagan, amén. Y nosotros las mujeres estamos a su lado, ¿para qué? Para ayudarlos, amén. La Biblia nunca dice que la mujer vale menos que el hombre, hermano, amén. Solo Dios nos da diferentes papeles que hacer, amén. Usted va a ver que en la Biblia hay mujeres que se destacaron. Cuando usted lee el ministerio de Jesús en los evangelios, se va a dar cuenta que hay mujeres que apoyaron ese ministerio de Jesús. Hay mujeres que siguieron a Jesús hasta la cruz. Por lo tanto, el papel de la mujer es muy importante en la obra del Señor. Yo le decía, cuando Dios levanta un pastor, Dios levanta un anciano, un hombre con un cargo de la iglesia, también, hermano, levanta una mujer.
a su esposa. La prepara porque esa mujer puede ser de bendición o puede ser de perdición para el hombre, hermano, amén. Pero la Biblia especifica cómo quiere que nosotros seamos. Entonces ahí seamos claros que en primer lugar Dios pone a los hombres a que tomen esa responsabilidad. Y cuando hablemos del ministerio del pastor, amén, porque tanto se discute por eso que ya no hay pastoras y que si le decimos pastor, amén. Yo le digo, yo por ejemplo soy la esposa del pastor, pero solo soy la hermana Lucy, una hermana que es como usted, amén, y que es la esposa del pastor y que está para ayudar en lo que sea posible, hermano, amén. Eso no es un tema a discutir, amén, y para mí es más la responsabilidad que Dios nos da cuando nos da un cargo, hermano, que el título, como le digan a usted, ¿eh? Porque yo solamente tiemblo delante del Señor con la responsabilidad que tengo de ser la esposa del pastor, amén. Pero ahí es claro que los obispos, los ancianos, los pastores, Dios pone a hombres responsables de ese trabajo que hacer. Quedamos claros en eso, amén. Y dice, qué bueno que usted desee eso. Qué bueno que alguien diga, yo quiero ser pastor un día. Yo quiero ser un anciano de la iglesia que ayude a gobernar la iglesia, siempre y cuando ese deseo sea puesto por el Espíritu Santo y no por el diablo para sacar su propio provecho. La Biblia habla muy claro de eso, hermano. Necesitamos. Jesucristo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, amén. Más trabajadores nosotros. Qué bueno, hermano, amén. No nos vamos a enojar que alguien diga, yo un día quiero gobernar una iglesia, me encantaría pastorear, porque yo miro la necesidad que hay en tal pueblito, allí no hay una iglesia, y que diga un hermanito, yo quiero ir a servir ahí, hermano. Lo bendecimos y lo mandamos, amén. Aleluya, y le apoyamos y decimos gloria al Señor porque la obra sigue creciendo, amén. Eso queremos y es bueno. Y mire que voy a leerle esta versión, es la Nueva Traducción Viviente. Usted me sigue con su Biblia porque aquí hay palabras que no necesitamos ir al diccionario ya, sino que aquí están traducidas. Aleluya. Dice el versículo 2: por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. ¿Quién es una persona intachable? No quiere decir, hermano, que es un hombre perfecto, sino es un hombre que trata de agradar a Dios. Porque recuerde que ese grado de perfección que necesitamos todos llegar, eso va a ser hasta que Cristo nos levante de esta iglesia. Siempre usted va a ver al líder o a los líderes que se van a equivocar, que están siendo moldeados. Pero cuando habla de una persona intachable, es aquella persona que es acusada de algo, pero ese algo no puede ser comprobado, porque ella tiene una conducta recta delante del Señor. Porque nunca nosotros vamos a evitar que hablen mal de nosotros, hermano. Estamos en el ojo del enemigo, amén, y trata de destruirnos siempre. Pero lo importante es que dijeron esto del hermano, pero al final no se lo pudieron comprobar, porque él es recto delante del Señor. Gloria a Dios. Y a eso se refiere cuando diga que sea una persona intachable. Y dice, debe serle fiel a su esposa. Dice en otra versión, marido de una sola mujer. Ve, imagínense un líder, ojo alegre, hermano, amén, que lleguen las hermanas y empiece a coquetearles, a enamorarles, y viene un esposo que es inconverso, amén, que batalla con los celos, y aquella mujer luchando en la iglesia, y de repente, ¿cómo vas a ir ahí si el pastor es el que te enamora? O el líder es tremendo, amén, no te respeta. Por eso se puede perder un alma. Y porque obviamente usted sabe que el matrimonio es entre dos. Dios estableció que un hombre y una mujer se amaran por siempre, y la palabra de Dios dice que Él aborrece el divorcio. Por lo tanto, los líderes tienen que ser ejemplo a los demás. Usted no puede aconsejar algo, y hablamos acerca de un tema que usted se acuerda, que dice que el ejemplo es el mejor maestro, amén. Que con nuestro ejemplo, aún con nuestra boquita cerradita, nosotros podemos enseñar mucho. La mucha palabrería, hermano, se la lleva el viento, pero es que nosotros tenemos que predicar con nuestra conducta. Y dice, debe tener control propio, dominio propio, y esto es para todo. Se recuerda cuando hablamos de la glotonería, que hasta para la glotonería hay que tener un dominio propio, hasta para comer, porque si no la comida se puede convertir en su Dios.
en un ídolo, amén, pero también en su conducta, hermano. Sabe que los líderes, yo he visto videos donde a veces en las congregaciones grandes, amén, de ahí de una banca se ha levantado alguien que no le gustó la predicación y ha abofeteado al pastor porque no le agradó la palabra, amén. Imagínese el pastor si no tiene dominio propio, se agarra los puños, hermano, amén, y en el nombre de Jesús le da un puño, amén. Pero el pastor tiene que procurar mantener su carácter templado, estar en lo que está, hermano, y yo creo que eso solamente se logra cuando nos sujetamos a la palabra del Señor, porque si hay algo que la mayor parte de cristianos batallamos es con nuestro carácter. Usted sabe, con nuestro carácter que tiene que ser moldeado, hermano. Nos dicen una cosita y todos nos ponemos como gallitos de pelea, amén, a la defensiva. No queremos que nos digan nada, porque explotamos con nada, hermano. Y yo me pongo a pensar eso, si a veces somos tan delicados, tan sensibles para que nos ofenda una palabra, hermano, ¿qué sería con una persecución? Que digamos, renuncias a Cristo, ahorita te empiezo a matar a tus hijos, uñita por uñita, las corto y te los cuelgo, así como hacen allá en Siria y en esos países, hermano. ¿Qué creeríamos nosotros? No, yo a Cristo nunca lo he visto. ¿Quién es ese Señor? Dios mío, porque negamos al Señor con nuestras actitudes, hermano, amén. Pero un líder tiene que tener su fe bien plantada en Jesucristo, en la roca inconmovible, amén. No tiene que dudar de su fe, amén. Y si lo ofendieron, hermano, ¿qué tenemos que hacer por los enemigos? Orar por los enemigos. Ay, pero como que eso no es fácil, hermano, amén. Decimos, yo quiero que se lo lleve el tren y que empezamos, hermano, amén. Eso es nuestra carne. La Biblia dice que cuando usted vaya a presentar su ofrendita, porque se recuerda que antes llevaban los animalitos, los corderos, los palominos, amén, los presentaban delante del sacerdote. Entonces, si tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, deja el animalito ahí a un ladito y ve y reconcíliate con tu hermano. Cuando lo hagas, entonces ven y presenta tu ofrenda. No dice que usted no la ve. Mire que a veces nosotros le ponemos a la Biblia lo que la Biblia no dice, pero para nuestra conveniencia. Que por lo tanto el líder, el anciano, amén, el supervisor, no se puede dar el lujo de ser rencoroso, hermano. Si no fueran enemigos todas las ovejas de uno, hermano, amén. Imagine enojarse por cada ofensa que le hagan. No llega a ningún lado un ministerio. Entonces en esas áreas se tienen que trabajar. Y dice, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Vivir sabiamente en toda nuestra vida, hermano. ¿Cómo se logra vivir sabiamente? Solamente siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Nuestros caminos y nuestros deseos son torcidos, hermanos, pero los caminos del Señor son derechos, amén. Las palabras del Señor son limpias, son rectas, hermano. Cuando nosotros acatamos lo que la Biblia dice, entonces usted ve un hombre sabio, dirigido por la palabra de Dios, por el consejo de Dios. Igualmente una mujer, usted sabe cuando la Biblia habla para todos, hermano, amén. Pero aquí estamos hablando específicamente de aquellos que tienen ese tipo de cargos. Y dice, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. Tiene que ser hospedador. ¿Cómo trata usted a las visitas cuando llegue? Ve que esa persona, el anciano, el pastor o el líder, no tiene que ser de aquellos que cuando vean que llegó la visita ponen la escoba detrás de la puerta. ¿A qué hora debe este hermano? Y peor que me trae los 7 hijos que corren por toda mi casa y me botan. ¿Cómo yo voy a recibir a esos hermanos? Son tan desordenados. Algunos de ustedes todavía son así, hermano. Les hace falta mucho. Son esquivos, idolatran sus muebles, idolatran sus pisos, su alfombra. Y eso se nota porque nunca ha pedido una oración en su casa. Ni siquiera quiere que la bendición llegue a su casa. ¿Cómo es bonita eso, hermano? Si usted es así, usted
usted no califica para ser un anciano de la iglesia. Tiene que ser moldeado en ese aspecto, hermano. ¿Ve? Ustedes, los que visitan mi casa, conocen el piso que hay, ¿verdad? Fíjense que fue un piso que hayamos en oferta y yo cuando lo vi me encantó ese piso que brilla. Pero ustedes también saben lo que pasa en mi casa, ¿ven? Los que visitan. Y cuando yo vi ese piso, dije, ay, qué piso más bonito, yo quiero ese piso. Pero no te va a durar ni un día. Y andaba hermano Alan, porque era el carpintero que estaba reparando la casa, y me dice, venga, le voy a decir cuál es el piso que le conviene. Y me enseñó un piso que era como de piedra, hermano, ¿ven? Para sus ovejitas, este es el piso que tiene que poner usted. Y yo le digo, no, pero yo quiero ese piso, ¿ven? Yo lo quiero, ¿ven? Y pusimos el dichoso piso, mire, yo lo pasaba trapeando, bueno, todavía lo limpio, hermano, ¿ven? Porque aquel piso brillaba tan bonito, ¿ven? Pero empezaron a llegar la visita y como que a mí me empezó a dar, ay, se me va a rayar, amor, tener cuidado, poner esponjita a la silla, no me muevas nada. Pero fue que un día Dios me reprendió. Y mi esposo aquí bromeándome, cuidado, yo la traje el piso. Y yo me la tomé para mí, Señor, perdóname si estoy cuidando mucho ese piso, eso se va a rayar, me voy a morir, yo no se va a arruinar ese piso ingrato, amén. Y Dios, ¿para qué? Pero a veces, hermano, en esos pequeños, hermano, usted sabe que todo es de Dios. Amén. ¿Por qué somos tan idólatras en esas cosas que se deshacen muchas veces? ¿Usted ha visto cómo son los tornados aquí, hermano? Que esas casas son como de papel. ¿Por qué se cree tanto? Porque tiene casa bonita, pues. Aleluya. Creídos algunas y tanto que aquí, hermano, viene un remolino y se la deshizo. Y quedamos en la calle. Todo lo que tenemos por la misericordia de Dios. Comparta, hermano, ¿eh? Compartamos las bendiciones que Dios nos ha dado. También dice que debe ser apto para enseñar. Todo anciano, todo líder, toda persona que aspira a ese cargo tiene que conocer la palabra de Dios y esmerarse por conocerla cada día más. Porque sí es un requisito que todo anciano tiene que enseñar la palabra al Señor. Que si un recién convertido se le acerca a usted a preguntarle algo de la Biblia, usted decirle, esto y esto quiere decir la palabra del Señor, porque ese es un trabajo muy importante. Este va a ver que es uno de los requisitos más importantes. Y dice, no debe emborracharse. Y esto no tiene que explicación, ¿verdad, hermano? Me ocupa usted que lo busquemos en el diccionario. No tiene que ser porque un borracho no está en sus 5 sentidos y pierde el control. Y es un mal ejemplo. Y algunos, porque hay un pasaje que dice, no dados al mucho vino. Entonces quiere decir que poquito, sí, amén. Y también porque Pablo le dijo a Timoteo, tómate un poco de vino a causa de tu estómago. Entonces la Biblia nos autoriza a beber un poquito. Y yo le decía, hermano, ¿quién dice que en nuestra cultura el que bebe no es borracho? El que bebe no bebe poquito, hermano, amén. Agarra uno y se emborrachó. Por lo tanto, no nos conviene, hermano. Pero usted sabe que hay medicamentos que tienen mucho porcentaje de alcohol, que lo bebemos como el NyQuil, que a veces usted se bebe y se dobla a los niños, ahí está emborrachando a los pobres niños. Muchos molestan, pues te dale NyQuil, ¿ven? Hay medicamentos que tienen mucho alcohol. Entonces a veces usted ni cuenta se dio, pero está consumiendo alcohol. Pero ve lo que Pablo le dice a Timoteo, en ese tiempo no había tanta medicina como ahora, hermano. Pues si el doctor autoriza en una necesidad, en un medicamento que tiene alcohol, usted no está pecando, hermano, porque Dios conoce nuestras necesidades y a veces Él nos sana como Él quiere, amén. Pero jamás nosotros incitamos a nadie que vaya a tomar bebidas alcohólicas, hermano. El sabio ve el mal y se aparta. Dice, no debe emborracharse ni ser violento. Esto tampoco no quiere una explicación, no tiene que andar peleándose con nadie. Debe ser amable. ¿Cómo es una persona amable? A ver. Hola, hermano, ¿cómo está? Buenos días. Hermano, a veces ni el saludo. Qué bueno que menciones la palabra de buenos días. A veces ni los buenos modales que nos enseñaron en primer grado, hermano. Buenos días, maestro. Y entraba un maestro y todo el mundo se paraba. ¿Se acuerdan ustedes tuvieron ese tiempo? Amén. Hasta que se salía el maestro, usted se sentaba. Amén. Pero ahora, hermano, ni buenos días, ni buenas tardes, ¿cómo está? No, ¿por qué no saludaste cuando no, que no los conozco? ¿Y quién lo ha hecho con lo porque lo conozco? La gente nos conoce a nosotros por nuestros modales muchas veces, amén. Cuando lo miren que usted sonríe y es una persona educada, usted dice, este tiene algo diferente, amén. No es como todos. Y dice, no debe buscar pleitos
ni amar el dinero, amén. No debe ser avariento. Usted sabe que la avaricia, a veces nosotros decimos que la avaricia es no conformarnos con lo que tenemos y seguir buscando y buscando y buscando. Pero la avaricia es tan grave que lo compara la Biblia con la idolatría, como un pecado de que usted adore a dioses ajenos, que adore una imagen. Dice que la avaricia es idolatría, porque es un deseo desmedido de enriquecerse pasándose por quien tenga que pasarse usted, haciendo cosas ilícitas aún. Y como estos cargos en la iglesia, la gente tiene acceso al dinero que es de la iglesia, puede ser tentado esa persona. Por lo tanto, tiene que ser una persona desprendida del dinero, amén, porque si no, no es digno de confianza ni no califica para este asunto, amén. Y usted sabe que es el mal de este tiempo. ¿Cuántos llegan a los ministerios buscando enriquecerse ilícitamente? Y no les importa lo que la gente recibe, no les importa lo que predica, hermano, solo lo que quieren es ganar dinero, amén. Pero la Biblia prohíbe eso, comenzando desde más arriba. Y dice, debe dirigir bien a su propia familia. Mire que este es un punto bastante que podríamos hablar mucho, bastante, ¿sí? Y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Para mí, ya estando en los zapatos de estar en el ministerio, sabe que se me hace uno de los puntos más delicados. ¿Por qué? Porque cuando los hijos crecen empiezan a rebelarse. Y ya no es lo mismo educar a un niñito chiquito como educar al muchacho que ya se le pone y le puede ofrecer a usted, hermano, a mí. Pero si Dios nos da hijos, nosotros tenemos la capacidad de poder instruir a esos pequeños. ¿Por qué se exige que un ministro, amén, que un líder en la iglesia gobierne bien su casa? Porque a esa persona le va a tocar corregir a otros. Imagine que venga el pastor a querer corregir a una muchacha, pero esa familia ve deficiencias en los hijos de él. ¿Y por qué me viene a corregir a mí si sus hijos están haciendo lo contrario? Mire qué tremendo. Entonces, hermano, este es bien delicado porque a veces nosotros podemos ser muy alcahuetes. Una cosa es que los hijos se le revelaron, usted hace hasta lo imposible por enderezarlo. Y otra cosa que nosotros seamos consentidores, como nos predicaban el martes de Elí, ¿se acuerdan? Que Elí, ay no, mis muchachos, ya ven que por todo Israel se comenta lo que ustedes hacen. No hagan eso, muchachos. Pero a veces somos hermanos que hay papás que la verdad hay mucho que desear, hermano mío. ¿Cómo se pone a crecer en su casa? Usted es el señor de la casa, hermano mío. ¿Cómo su hijo le va a estar poniendo música mundana y usted teniendo que aguantárselo ahí? Quiebrele esa cosa, mío. Querer vivir, ya puede tener 30 años y vive en su casa, mi casa se respeta. Aquí yo me guardo para el Señor y tú no vas a estar haciendo tus tonterías, porque yo no puedo corregir a los demás si no te corrijo a ti. Hasta para meter a un inquilino a su casa, hermano mío. ¿Cómo que solo porque ese inquilino se va a sentar en su casa y le va a poner novelas y usted tiene que aguantárselo? Mire que alguien me contaba eso, un cristiano, a mí. Metía a un cliente en mi casa y ahora se me sienta a ver la novela ahí en la sala de mi casa. ¿Cómo se pone a creer que va a permitir eso usted? Amén. Aunque le pague renta, mire, fulano, que no es cristiano, yo le puedo rentar aquí. Pero yo soy hijo de Dios. Y aquí y estas son las reglas. ¿Quiere usted vivir con nosotros? Se sujeta a lo que se vive aquí en esta casa. Aleluya. ¿Y cómo no lo vamos a hacer con nuestros hijos, hermano? Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros consentimos muchas cosas. Amén. Y eso es algo muy diferente. Y que recuerde lo que pasó con Elí. Elí es uno de los mejores ejemplos de los papás que Dios castiga severamente. Amén. Porque usted sabe que el castigo fue quitar a sus hijos, hermano. Amén. Se estaban pasando y hacían lo que querían. Muchas veces falsas doctrinas o los desórdenes en la música, en la alabanza le dicen, ¿por quién cree usted que entra? No, como es el hijo del pastor, no le podemos decir nada. O porque es la mujer del pastor, amén. Y si el pastor no lo corrige, la iglesia se siente como atada. Pero la Biblia dice que un hombre que no lidera bien su casa no puede dirigir la iglesia. Amén, así que clamemos por nuestros hijos, hermano, amén. Clamemos por nuestros hijos. Y usted sabe
Usted sabe lo que ha pasado en nuestra vida, ustedes conocen nuestras luchas que hemos tenido. Pero hermano Rey decía eso: cuando usted clame por un hijo suyo, amén, no empiece, hermano, con aguadencia, amén, a clamar con una oración débil. Es que a veces miramos que el diablo se mete en nuestra casa, hermano, amén, y nosotros tenemos que guerrear con autoridad en contra del enemigo que entraba en nuestra casa, hermano. Toca decir: espíritu de muerte, tú no tienes cabida de aquí. Porque muchos muchachos quieren quitarse la vida, empiezan a cortarse la vena, y el diablo se mete por ahí, hermano, porque escucharon una canción mundana, le cedieron territorio al enemigo, y a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué hacer como padres cuando pasen esas cosas? Levantarse en el nombre de Jesús, hermano. Nosotros tenemos a Dios metido dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, y cuando la luz brilla, hermano, las tinieblas tienen que desaparecer en el nombre de Jesús, amén. Más fuerte es el que está con nosotros, amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que usted no tiene por qué perder a sus hijos. Reclámosles en el nombre de Jesús, hermano, y pelee esa batalla. Nuestros hijos son propiedad del Señor, amén. Y hay que seguir clamando por ellos. ¿Qué pasa muchas veces en algunas iglesias? Pegó un hijo del pastor, ay Dios mío, ¿para qué, hermano? Amén. Y ya viraste a la fulana, y empiezan a atacar a con muchachos. Muchachos más rápido se van de la iglesia, hermano. Amén. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia cuando nuestros hijos se desvíen? El hijo del hermano, el hijo del pastor. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, en el nombre de Jesús, hermano, que estamos como usted ayudándole, no empezar a criticar. Sí, es que por esto y por lo otro es que se le perdió y Dios lo está castigando, y empezamos a sacar nuestras propias conclusiones, amén. No, en el nombre de Jesús, ese hijo del Señor, es de nuestros hermanos más pequeños, así que lo vamos a pelear en el nombre de Jesús. Y qué bueno por aquellos que actúan maduramente, amén. Qué lindo, y muchas gracias, hermano, amén, porque un día puedo ser yo, otro día puede ser usted el que está pasando por eso. Nunca hable de los hijos del hermano, hermano, más si usted tiene hijos chiquitos. Por favor, no lo haga, se lo aconsejo con el poquito conocimiento que el Señor me ha dado y la experiencia que tengo de ver en estos 17 años en el Evangelio. Mucho cuidado con hacer eso. Aleluya. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Obviamente, nuestra familia es donde nosotros, nuestro terreno de batalla, donde practicamos, hermano, amén, a usar los conocimientos que Dios nos ha dado, a poner en práctica la autoridad que Dios nos ha dado. Eso queda claro. Un anciano no debe ser un nuevo creyente, o donde dice su Biblia, un neófito. Un neófito quiere decir un recién plantado, un recién nacido. Por ejemplo, hay hermanos que se van a bautizar mañana, amén. Acaban de nacer, hermano, amén. Entonces, estos hermanos vienen apenas aprendiendo. Empezamos como gateando los niños, amén, empezando a comer lechita la palabra, y usted se maravilla de lo que se va dando cuenta, amén. Y una cosita que se dice: ¡wow! 66 libros tiene la Biblia, y comienza con Génesis. Eso no lo sabía yo. Eso es un recién nacido, hermano, amén. Pero algunos ya viejones ni eso saben que tiene 66 libros de la Biblia. Ahí ya no se les perdona. Pero dice que un anciano, un líder que ocupe, amén, un alto rango en la iglesia, no puede ser un recién convertido. ¿Es pecado ser un neófito? No, todos pasamos por esa etapa, amén, donde comenzamos a crecer en la obra del Señor, pero no califica para ser un cargo en la iglesia. Y dice que no sea un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer, podría envanecerse, dice esa versión de Reina Valera, amén, y caer en el lazo del diablo. Usted sabe qué es el orgullo, ¿verdad, hermano? ¿Qué pasa con el orgullo, amén? Usted sabe qué pasó con Satanás. ¿Cuál fue ese pecado que lo llevó a ser derribado de donde lo tenía Dios? El orgullo, mi hermano, amén. ¿Por qué no perdonamos muchas veces? Ay, que lo que me hicieron no tiene nombre. Yo tan bueno. Y empecé. Orgullo, hermano, amén. Eso se llama orgullo y no tiene otro nombre. Y es un pecado que a Dios no le agrada. Que a veces nos creemos mejor que Jesús, nosotros, hermano, amén. A él lo escupieron, lo bofetearon, dice que le jalaron su barba, le pusieron corona de espinas, clavaron sus pies, clavaron sus manos. Pero yo no, yo como soy mejor que Jesús, a mí no me pueden hacer nada, ni le ocurra tocarme, ni decirme nada. Hermano orgulloso, amén. ¿No cuántos orgullosos de aquí?
Ay, hermanos humildes, aleluya. Puro fruto del Espíritu Santo. El Señor es bueno, aleluya. Y ¿saben qué? Que cuando nosotros no reconocemos nuestro mal, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, ¿qué pasa? Ay, no prospera, hermano. Este quiere cambiar, este quiere cambiar. Así que el orgullo es una característica del diablo. Así que no queremos imitar a Satanás. Queremos seguir los pasos de Jesús, hermano. Amén. Desechando toda altivez, toda ira, decía la palabra anoche. Amén. Toda obra de la carne en el nombre de Jesús. Aleluya. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Nuestro testimonio, hermano. Aleluya. Recuerde que nosotros, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Aleluya. Somos representantes de Cristo. La gente nos está mirando. Pablo dijo que somos cartas abiertas, leídas por todos. Y más si usted tiene un liderazgo en la iglesia. Ni se enoje, pues es que así va a ser. Lo van a mirar. Es Dios el quien nos escoge. Así que usted siéntase bendecido. Que el Dios de los cielos, en medio de millones de personas, a ti te quiero. Para que hagas esto, esto y esto. Así que, Señor, aleluya, gracias por ese privilegio. ¿Cuál es uno de los primeros requisitos importantes que tiene que tener un líder, un anciano de la iglesia? En Hechos capítulo 6, versículo 4, que la otra semana, si Dios lo permite, vamos a hablar de los diáconos, amén. Ese pasaje habla cuando eligieron a aquellos 7 diáconos, aquellos 7 hermanitos que iban a ayudar a servir a las viudas, amén. Y los apóstoles vieron esa necesidad porque a ellos les tocaba hacer todo. Pero no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y estemos descuidando la oración y la palabra de Dios. Y de aquí sacamos cuál es uno de los requisitos más importantes que un pastor, un anciano, un líder debe cuidar: la oración y el estudio de la palabra del Señor. Simple y sencillamente, hermano, porque nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Amén. Se recuerda cuando Juan y Pedro, amén, llegaron a aquel templo donde estaba aquel paralítico ahí, amén, pidiendo limosna, y ellos dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Por lo tanto, un líder, hermano, tiene que estar constante en la oración, constante en la palabra, porque si dejamos la palabra, se perdió. El pueblo sin profecía, dice un proverbio, se desenfrena sin la dirección de la palabra del Señor, sin la dirección del Espíritu Santo. Entonces, este es un requisito primordial, que un anciano, amén, el pastor es un anciano pastor. Recuerde que a los pastores, a los ancianos y a los obispos son la misma persona, hermano, los líderes de la iglesia. En algunas iglesias usted va a ver que predican sana doctrina, ven, que dicen, ellos usan esa palabra, el obispo o el supervisor, y son pastores que han ido ganando un alto grado de confianza en la iglesia por su experiencia, por su conocimiento y sometimiento a la palabra del Señor. Pero un obispo es un supervisor, el que cuida el rebaño del Señor. Y vamos a ver pasajes que nos confirman eso. Hechos capítulo 1, versículo 2, dice la palabra: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué estaba pasando ahí? Falsas doctrinas metidas en la iglesia. Vinieron algunos fariseos que habían creído en Jesucristo. Estaban diciendo: lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente. Es Jesús, más que tú tienes que hacer esto, con sus ceremonias y con sus ritos. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, ¿qué hace un líder que conoce la palabra? Si no conoce la palabra, ¿cómo va a contrarrestar esa falsa doctrina? Por lo tanto, un anciano tiene que saber la palabra del Señor y estar pendiente de lo que ahí se predica. ¿Ven? Ya puede ser la esposa del pastor, si predica algo malo. Mira, hermano, yo a veces
hay una señora que la verdad es bien triste a veces lo que predica. Yo digo, el pastor se ve que es un hombre estudiado. ¿Por qué no corrige a su mujer? Se habla tantas barbaridades, hermano, amén. Y a veces es un desastre en la iglesia, realmente, hermano. Por eso el hombre tiene que tomar la autoridad que le corresponde. Aleluya, amén. Hechos 20, 17 y 28. No lo vamos a leer todos los que hay en intermedios. Hechos 20, 17 y 28. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y es Pablo despidiéndose de algunas iglesias. Pablo le dijo, yo sé que yo no voy a volver a ver sus rostros, amén, en Mileto, pero yo no rehusaba en enseñarles todo el consejo de la palabra del Señor. Yo soy libre de la sangre de ustedes, porque usted sabe, cuando usted enseña la palabra del Señor, usted cumple con el compromiso que Dios le está mandando. Ahí ya hay del que no quiera escuchar, pero el deber es predicar la palabra del Señor. Y Pablo empieza siguiéndole hablando y despidiendo, pero dice que estaba hablando con los ancianos de la iglesia. Por tanto, le dice a los ancianos, mirad por vosotros. ¿Por qué por vosotros, hermano? Porque somos nosotros los que tenemos que cuidarnos nosotros mismos primero, nuestras vidas espirituales. Y por todo el rebaño, dice, en que el Espíritu Santo, ¿quién ha puesto al líder? El Espíritu Santo es Dios, hermano, amén. Os ha puesto por obispo o por supervisores, por los que cuidan las ovejas, para apacentar o para alimentar el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Todo líder tiene que saber eso, que una ovejita, un hermanito que se acerca a la iglesia no es cualquier cosa, hermano. Es una oveja por la cual Cristo derramó su sangre preciosa. ¿Y quiénes somos nosotros a veces para tratarlo mal? ¿Quiénes somos nosotros para despreciar a la oveja por la cual el Señor pagó con su sangre? Mire qué responsabilidad tan grande, hermano. Si usted analiza el pasaje, está bastante fuerte. Pero le está delegando a los mismos ancianos, ya ve que aquí les está llamando obispos para confirmarle lo que estaba diciendo, que les delegan el mismo papel, que eran los mismos pastores supervisando la obra del Señor. Le delega el mismo trabajo que se le delega a un pastor: apacentar la grey de Dios, darle de comer a la iglesia, la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y así como todo cuerpo, o sea, su cuerpo, usted le da comida saludable, ¿qué pasa, hermano? Su cuerpo está enérgico, está rosadito, se pone. Yo sí soy de nacimiento, hermano, si ya no he hecho color, amén. O tal vez porque no me alimento bien todavía, amén. Pero así mismo es la iglesia. Si a la iglesia se le da de comer la santa y bendita palabra, la sana doctrina, esa iglesia tiene que estar fortalecida, ¿no? Pero si se le da a comer comida chatarra, lo que no es palabra de esa iglesia, se enfermó y se murió, hermano. Amén. Obesidad espiritual, amén. Eso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, y no se preocupe que ya casi vamos a concluir. Todavía no se duerme, amén, hasta que salga se duerme. Solo llegamos al comedor y todos andan despiertitos, ¿verdad? Y aleluya, amén. A veces aquí nos da sueño, pero recuerde contra quién peleamos, hermano, amén. Pongamos atención a la palabra. Se lo voy a leer en la misma versión, amén, actual. Y usted sígame, por favor. Dice: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Mire que Pablo, poniéndose también como un anciano, como una persona madura en la fe, como un líder de la iglesia, siendo él también apóstol. Y yo también voy a participar de su gloria cuando él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Mire qué linda esta palabra. Si todos los que anhelan un cargo así se metan eso en la cabeza, amén. No es porque me van a ver que yo ando encorbatado y me van a ser jefe y que voy a dar órdenes. No, hermano, amén. A veces la gente confunde las cosas. Ya hemos enseñado que entre más alto el cargo que usted tiene, más esclavo del otro se vuelve, amén. Me llamaron a las 2 de la mañana: pastor, me duele el dedo gordo, venga, ore por mí. Ahí va el pastor, mire,
Por eso queda más pelón uno, hermano. Yo tengo un montón de canas en estos 7 años, un nudo de canas aquí por aquí me ha salido a mí, solo de las preocupaciones que nos vienen. Y aunque nosotros confiemos en Dios, hermano, es imposible dejarse preocupar por la iglesia. Es imposible. Cuando usted se toma en serio la responsabilidad que Dios le da. Y dice el versículo 3: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Hermano, a veces pasa eso, que ya el pastor, el líder se cree el dueño de la iglesia, pero el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. El pastor está para cuidar el rebaño, para alimentarlo, pero solo es el sirviente del que es el dueño de las ovejas. Pues como un pastor terrenal cuida aquellas ovejitas, pero el dueño se las confía a él. Así es lo mismo la iglesia del Señor. Y dice: así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Mire, hermano, cuando yo empecé a conocer que los ministerios eran 5 y que había 9 dones y que habían dones operacionales, ay, a mí me gustó, sabe que el de evangelismo, ay, eso del evangelista como que me gustaría a mí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, conocer nuevas ciudades. Yo decía, pastor, uy, no, ese ni quiera. Y el pastor enseñaba los 5 ministerios y al final me acuerdo que de las clases empezó: ¿a quiénes de ustedes les gustaría el ministerio del pastor? Ya nadie levantó la mano, hermano, y se reía él, amén. Se reía, pero si esto es algo tan lindo, amén. Porque a veces, ¿sabe por qué a veces no deseamos ese tipo de cosas? Porque miramos lo que le pasa a algunos siervos, amén, que sufren abusos. Porque sabe que se habla mucho del abuso del pastor contra la iglesia, pero no se menciona que a veces la iglesia es abusiva contra el pastor. Usted sabe que hay iglesias que el pastor no tiene voz ni voto, amén. Allá abajo manda todo el mundo, y si no queremos a este pastor, no nos gusta cómo predica, sáquenlo, manden a otro y lo sacan de la iglesia. Ese es el otro extremo, hermano, amén. Mire qué tremendo. Cuando no obedecemos la voz de Dios, todo se tuerce. Pero nunca debemos también de abusar de la autoridad en ningún cargo que Dios nos ponga para abusar de los demás, hermano. No ser autoritativo. Ni en su casa usted como cabeza del hogar no está para abusar de su esposa. La Biblia dice que su esposa usted tiene que tratarla como un vaso más frágil, delicado. Dice también Santiago capítulo 5:14: ¿está algún otro deber de los ancianos? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Para qué están los ancianos de la iglesia también? Para cuidar de aquellos enfermos. Pero miren que me llama la atención este pasaje, que si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Pastor, estoy enfermo. Pastor, estoy enfermo. ¿Cuántos enfermos pasan y después se enojan, hermano? Amén. No, que nadie me visitó. ¿Y cómo usted cuándo usted llamó? Que a veces hasta en eso somos orgullosos, muriéndonos y no queremos llamar, levantar un teléfono para decir: estoy enfermo, necesito que venga a orar por mí. ¿Sabe que a veces al pastor se le puede pasar? ¿Saben que es un ser humano? Y que a veces atiende unos por aquí, pero otros lo descuida por otro lado. Y por eso se necesita más ayuda. Más ancianos que ayuden a velar por eso, que ayuden a orar por los enfermos, amén. Pero ese es un trabajo. El hombre de Dios, amén, todo tiene un orden, hermano, amén. Y también hasta en eso hablamos el otro día acerca de eso, que tenemos que ser sabios hasta para la hora de ir a orar. ¿Para qué está la esposa entonces en esa ocasión si el pastor va a orar por una hermana? O hay hermanas, las esposas de los otros ancianos, amén. No puede ir el pastor solo a ponerle la mano allá en el estómago a la hermana enferma, ¿no? Para eso está una mujer, todo con sabiduría, hermano, porque el enemigo también nos mete muchas veces gol por ahí. Si alguien le dice: ore por mí, estoy enfermo y me duele el estómago, no le va a ir a apretar el estómago a hermana: en el nombre de Jesús, alá. No, hermano, amén. Esto es algo simbólico, amén. Que su mano, Dios, sobre los enfermos pondrán sus manos, ni tiene que ir a sacudirle la cabeza. ¿Usted cree que un enfermo quiere que lo vayan a zarandear? En esas cosas también nosotros tenemos que ser sabios. Si le dicen: me golpeé la rodilla, hermano, ¿puede orar por mí? No la aprieta, hermano. Si no, nunca le van a pedir que ore por él, tan grande que grave. Ahí solo suavecito. Si es mujer, es mejor que las mujeres impongan las manos. Si es un hombre, que los hombres sean los que impongan las manos. Pero hasta para estas pequeñas cosas
nosotros tenemos que aprender. Es un deber de nosotros. Y el aceite no tiene magia, hermano. Porque después empezaron a vender hasta por colores los aceites. Este rojo es para el dolor de cabeza y este rojo para sacar las malas. Ya como brujería en la iglesia, hermano. El aceite es tipo del Espíritu Santo, del poder de Dios. No tiene aceite, gloria a Dios, ponga sus manos. Es el poder de Dios, no son sus manos. Ni el aceite, no era Pedro, amén, ni era la sombra de Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. El Espíritu Santo sanando a Dios, amén. Una gloria para el Señor, es la obra del Señor. Si no, ya a veces los brujos salen perdiendo. Nosotros todos hacemos ritualismo, hermano, amén, y ceremonias y cosas raras, a veces porque traemos arraigadas costumbres pero es tipo del Espíritu Santo, hermano, el aceite, amén. Dice 1 Timoteo, con esta concluyo para que usted se contente. 1 Timoteo 5, 17 al 19, y dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mire que Dios es justo, porque da mucha responsabilidad a los ancianos, da mucha responsabilidad a los líderes, pero también Él da recompensa, que tenemos que considerarlos y tener en estima, no tratarlo como cualquier hermano, con respeto. Y usted puede decir: pero es que ella es la esposa del pastor. No, o en cualquier iglesia, donde quiera que vaya, voy a predicar, y la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y tenemos que nosotros aprender. Antes de nosotros quedar, hermanos, como líderes, fuimos 9 años ovejitas. Y me sentaba así como usted se sienta, amén, a aprender la palabra del Señor. Y tuve 2 pastores, no porque me mudé de iglesia, sino porque el papá y después dejó al hijo, amén. Ellos eran mis pastores y yo aprendí a respetarlos conforme a la palabra de Dios me enseña. Pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Sabe qué es un bozal, verdad? Le ponen un freno a los animales para que no puedan morder, no que se dirijan más cuando van corriendo. Dice: y digno es el obrero su salario. Lo que está diciendo es que Dios no es injusto. Cuando Dios llama a una persona a tiempo completo en el ministerio, esa persona tiene derecho de que la iglesia lo sostenga. Aleluya. Amén. Usted sabe que en esta iglesia fue una decisión muy personal, que mi esposo dijo: yo no voy a tomar de los diezmos, ni voy a trabajar por dinero aquí. Yo trabajo por amor, por obediencia al Señor. Pero si mañana o hoy mismo no fuéramos nosotros y viene un pastor que diga: no, pues yo me dedico al tiempo completo, algunos se irían de la iglesia, porque son, miren, parecen de cudites a goditis, amén. Hay que darles con el martillo, amén. Usted aquí trabaja por amor al Señor. Usted no tiene que fijarse, hermanos, ese problema del que administra los fondos. ¿Qué hacen? Todos vamos a darle cuenta al Señor. Hay deber en la iglesia de informar a la iglesia que esté con dinero. Claro que sí, si es que el dinero es del Señor, no es de un solo hombre. También hemos enseñado que los diezmos no solo son para el pastor. Imagínense esas iglesias, hermano, donde entran millones de dólares y que digan: no, los diezmos solo son para el pastor. Ay, yo le aseguro, hermano, que ahí no van por amor al Señor, van por amor a esto, amén. Entonces, la Biblia habla específicamente que hay que ayudar a las viudas. De eso vamos a hablar la otra semana, amén. Hay que ayudar a los huérfanos y atender las necesidades. No solo se centra todo lo económico en un solo hombre, pero tiene derecho ese hombre, amén, a que la iglesia responda. Y usted sabe bien que Pablo fue uno de esos que se dedicó a la obra del Señor y un ejemplazo para nosotros. Amén. El líder del Señor tiene que estar listo si le toca la bendición que la iglesia lo... pero también tiene que estar listo si le toca trabajar, a mantener a su familia y a hacer las cosas por amor al Señor. Eso enseña la palabra del Señor. Usted sabe, cuando la iglesia arranca, hermano, es más de dar, de aportar y aportar. La iglesia no está capacitada para sostener a una persona. Cuando las iglesias van creciendo, las cosas van cambiando. Pero también, hermano, eso es un llamado personal. Sabe que hay líderes que dedican a tiempo completo en las obras. Dios trata con ellos. Hay líderes que tienen un trabajo secular y atienden a la iglesia. Es Dios tratando con ellos. En su tiempo es Dios el que le dice: pues ya llegan a una edad que tampoco tiene tanta fuerza para trabajar. Amén. Y es Dios el que les va a mostrar cuándo es el tiempo de trabajar por completo. Porque en cualquier parte que vaya, ese pastor, ese anciano es capaz de predicar la palabra del Señor. Y dice el 19:
Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y esto nos habla de cuidar nuestra lengüita en contra de nuestros líderes, hermanos, contra nuestros hermanos normales, pero mucho problema, amén, para difamar a un líder que Dios ha puesto. La palabra de Dios es clara y nos advierte los derechos y los deberes del líder, pero también de nosotros los que estamos más abajo. Amén, porque Dios lo estableció así. Amén. Y Él es perfecto. Amén. Y aquí rogamos para que haya muchos que anhelen el obispado, como dice la palabra, que anhelen el servir a Dios, no por ganancia deshonesta, sino por amor a la obra del Señor, por gratitud. Póngase de pie en esta tarde. Amén. No sé si mi esposo quiere aportar algo. Yo le dejo el tiempo, hermano. Gracias por su atención. es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. E Israel dirá amén. Cuando el grito de Dios les suena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre.
Jehová y sin nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai era mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos acecha, el sonido de su poderosa voz sobresombre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el equipo poderoso Dios, Jehová y sin nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai era mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, de Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esperamos este programa haya sido de bendición para sus vidas. Puede sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por esta misma emisora. Gracias. Dios les bendiga.